chisme político. Ok, pues esta semana y bueno, estas últimas semanas hemos estado siendo testigos de un intercambio de dimes y diretes entre la administración de Donald Trump y prácticamente muchos líderes a nivel mundial. Tenemos por ahí al emisario también político de Donald Trump que ha estado hablando eh, en contra de ciertas personalidades políticas a nivel mundial, que es Elon Musk. En fin, el punto es que antes de que Donald Trump asuma la presidencia, que va a ser ya en 9 días tendremos ya nuevo presidente en los Estados Unidos. Bueno, un viejo nuevo presidente que es Donald Trump. Y durante este tiempo que ha estado preparando su toma de posesión, digamos, pues sí ha estado haciendo varios dichos que han puesto pues las alarmas en algunos países o que han suscitado preocupaciones a lo largo de bloques políticos, sobre todo en vecinos. Estoy hablando de Canadá y de México. Donald Trump ha hecho algunos dichos, como por ejemplo hacer que Canadá se convierta en el estado número 51 de los Estados Unidos. También Groenlandia, se me olvidó mencionar, ha estado mencionando la posibilidad, según él, de comprar Groenlandia a Dinamarca, lo cual pues obviamente ha sido rechazado no solo por la misma Dinamarca, sino por los groenlandeses y también por la Unión Europea, prácticamente en una especie de frente común. Canadá también ha tenido su frente común interno, digamos, de ambas facciones políticas que hay ahí, la conservadora y la liberal, que han estado respondiendo a los dichos de Trump de una forma, yo diría que un poco más educada que él, o un poco más simple, un poco más suave. Sin embargo, en el caso de México hemos tenido una respuesta, pues yo diría que la mejor respuesta, comparado con estas tres. Hemos tenido una presidencia que, a mi parecer, y creo que puedes coincidir conmigo en eso, Isma, ha respondido de una forma adecuada a los dichos de Trump. Por ejemplo, este dicho de Donald Trump de a lo mejor invadir una parte de México o no, no tanto invadir, sino de hacer operaciones especiales en México para contrarrestar los cárteles de la droga, los cuales se van a denominar terroristas desde el día uno, de acuerdo con él mismo. O, por ejemplo, esta cuestión de renombrar, según él, el Golfo de México a Golfo de América. Esto, pues, no es. Vaya, quien lo está diciendo es el presidente, el próximo presidente de Estados Unidos, entonces se tiene que tomar en serio, así sea Donald Trump, así sea quien sea, es quien va a ser líder y ejecutor de la política exterior de nuestro vecino de Estados Unidos, hablando por los mexicanos. Entonces, lo que él está diciendo o lo que él está proponiendo es un cambio de denominación al Golfo de México, a Golfo de América, para, pues, más bien sin un objetivo aparentemente explícito, pero sí sabemos que en el Golfo, pues, hay bastantes hidrocarburos, bastantes recursos todavía. La parte estadounidense, digamos, del Golfo, o sea, las costas de Houston, de Florida, pues sí han sido ya bastante extraídas, por así decirlo. Sin embargo, pues los yacimientos que hay en México todavía no están al nivel de extracción que tienen los de Estados Unidos, ¿no? O sea, sobre todo en la región arriba de Tabasco, vaya, la costa de Tabasco, ya que México durante muchas décadas pues se ha estado alimentando de los yacimientos que había hacia el norte de Campeche, de Yucatán, y pues falta todavía por explorar la parte de Tabasco, parte de Veracruz, parte de Tamaulipas. Entonces tenemos, como México, tenemos bastantes yacimientos que podrían ser explorados o que incluso no sabemos de su existencia actualmente, pero que seguramente hay. Y pues obviamente eso atrae, ¿no? Eso por un lado, eso atrae la atención de un país, sobre todo como Estados Unidos, que nunca ha dejado de ser el país que comenzó a ser. Nunca ha dejado de ser aquel país que bajo su doctrina, la famosa doctrina Monroe en aquel entonces, nunca ha dejado de ser ese país que piensa o que razona que de alguna forma la tierra o los recursos que hay alrededor de sí misma, pues son para ellos, ¿no? No, no lo digo en un sentido meramente, pues así vacío y
vaya, muy simple, sino que es algo que está, yo diría, en el ADN de la nación, ¿no? Este expansionismo hacia, en ese entonces, hacia el oeste, para pues unir fuerzas contra no solo los peligros que había en aquel entonces en el continente, sino aquellos que acechaban en el viejo continente, ¿no? Para los que querían retomar América, para los europeos. Está como en ese ADN de la nación. Y ante esto, pues Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, pues sí ha respondido, yo diría que de forma bastante acertada. Por ejemplo, en esta cuestión del Golfo de México, ya ella también cayó, digamos, no de una forma sin darse cuenta, sino yo creo que a propósito, cayó en decir, bueno, ¿por qué no llamamos de forma satírica, verdad? ¿Por qué no llamamos a Estados Unidos, a esta parte oeste y central de Estados Unidos, la América Mexicana? Porque pues así se llamaba también. Entonces, bajo la misma lógica que dice Donald Trump, y hasta con cierto punto más de lógica que Donald Trump, pues entonces debería llamarse esta parte de Estados Unidos, pues la América Mexicana, ¿no? Obviamente diciéndolo en un modo satírico, en un modo de broma, pero como bien decimos en México, y no sé si en algunos otros países latinos también, entre broma y broma la verdad se asoma. Y en este caso, lo que ha querido decir, diría yo, Sheinbaum con este mensaje y con otros que ha tenido, que ahorita voy a recapitular, es que México está de nuevo en este papel o queriendo recuperar este papel de liderazgo político en América Latina, el cual fue, diría yo, un tanto debilitado en la administración anterior. Teníamos un presidente pues, López Obrador, que él se enfocó bastante en asuntos domésticos, él prácticamente no hizo visitas al extranjero más que la que hizo justamente con Donald Trump en la presidencia. Entonces, pues sí se vio bastante limitado México en cuestiones de política exterior, digamos, en su liderazgo. Y ahora parece que en estos pocos meses que lleva Sheinbaum en el poder, pues ha hecho más en materia de referirse a la política exterior, mucho más que su antecesor en estos 6 años, ¿no? Que estuvo. Entonces, por ejemplo, una de las respuestas que también me gusta recapitular es el reportaje que salió en el New York Times sobre una cocina de fentanilo en México y cómo la presidencia lo desmintió de este lado. Y no solo lo desmintió por decir son fake news y ya, sino que trajo pues personas que son expertas en la materia, trajo químicos, trajo también por ahí a militares que sí han estado encargados de desmantelar este tipo de laboratorios y pues para desmentir que un laboratorio de fentanilo no es tan simple como el New York Times lo pintó. Vaya, está sacudiendo, digamos, un poquito la parte propagandística de Estados Unidos, que en este momento parece que se va a comenzar, ya que tome Trump la presidencia, va a comenzar a trabajar en esta imagen que busca Trump para legitimar ciertas acciones que va a tomar, no solo con México, si es que las toma, sino también alrededor del mundo, ¿no? Va a empezar a generar un tipo de historias que orienten o que traten de orientar la opinión pública a apoyar a la administración de Trump en este sentido, ¿no? Al final, pues sabemos que los medios en general, salvo muy pocos y obviamente creadores de contenido un poco más independientes, pues son imparciales, ¿no? Pero los medios en general no llegan a serlo, son bastante propagandísticos. Entonces, bajo esta lógica, pues Sheinbaum ha respondido de una manera que yo diría que es puntual. Su administración ha sido bastante exacta en sus respuestas, no han caído en demagogia, a mi parecer. Sheinbaum tampoco ha caído en demagogia, a mi parecer, y más bien ha tratado de nivelar el discurso con Trump. Y esto yo creo que viene, o todo esto se ha dado, yo creo, esto ya es creencia, que es porque de alguna forma Sheinbaum y Trump ya han hablado 2 veces. Yo sí creo que ambos tienen un acuerdo, que hay una negociación detrás de todos estos dichos. Yo no creo que Trump vaya a hacer todo lo que ha dicho. La realidad es que no pasó en su administración anterior. Dudo que pase en esta. Yo creo que hay cierto acuerdo en el que Trump, pensando mal, en el que Trump dice, mira, mis votantes quieren esto, ¿no? Mi base, la base que votó por mí quiere que yo diga este tipo de cosas, quiere que yo tome acción de alguna forma en estas cosas. Entonces, déjame decir aquí, de aquí a que tome la presidencia, déjame decir tal y tal y tal y tal.
y tú mientras defiéndete, ¿no? O sea, defiende así lo que busca tu base de votantes de Sheinbaum, pues es que hasta cierto punto te veas más líder, digamos, que la administración anterior en este tipo de cuestiones de política exterior, o incluso que administraciones pasadas, Peña Nieto, Calderón, demás. Entonces, vamos a hacer como este mutuo acuerdo de beneficio para cada uno, para apelar a nuestras bases votantes y pues ahora sí que perpetuar nuestros movimientos en el poder en ambos países. Yo diría que ese sería un acuerdo tras bambalinas que se me hace lógico a mí, bajo lo que he visto. Pero tú, Isma, digo, partiendo de un poquito de este contexto que le doy a la audiencia y que te doy a ti, quiero saber también tú qué opinas, si es que crees que hay un acuerdo detrás de toda la máquina de dichos que se ha visto en estos días, o crees que sí estamos en cierto peligro de una confrontación un tanto más real entre Estados Unidos y México. Tú que estás allá en Estados Unidos y pues, muy pegado a México por Texas, tú qué alcanzas a ver por allá y qué opinas de todo esto. Mira, de entrada pienso que hay una acción discursiva o esta narrativa, ¿no? Que se trata de implementar en los Estados Unidos por medio de Trump, en donde se busca recuperar el liderazgo de los Estados Unidos a nivel global, aceptando de forma, digamos que consecuente y tampoco queriéndolo hacer tan evidente que efectivamente los Estados Unidos han caído un poco en el asiento del copiloto, ¿no? De lo que significa el orden global. Por asiento del copiloto me refiero a que cada vez hay más actores que están tratando de impulsar sus propias dinámicas regionales sin preocuparse mucho por lo que digan los Estados Unidos o preocupándose en la medida adecuada, pero ya no obedeciendo de forma sistemática. Y en ese sentido, me parece que este es una tendencia general. Lo podemos ver en cómo cada vez más países buscan unirse a los BRICS, al menos tener algún tipo de acercamiento, de acuerdo, si no una membresía tal cual, sí tener la opcionalidad de pertenecer tanto a la OTAN como a un acuerdo económico con países emergentes, llamados BRICS, ¿no? En este caso el otro eje que se está conformando. Y en mi opinión lo que está pasando es que Estados Unidos se está dando cuenta que efectivamente se dejó de hacer mucho durante un buen tiempo. Entre ello, tratar de sujetar a los personajes o a las naciones con mayor poder de cambio dentro de sus propias regiones, como son China o Rusia, que si nos vamos a la historia décadas atrás, pues había acuerdos diplomáticos, había acuerdos incluso de cooperación económica cuando China ni siquiera estaba en la posición en la que hoy se encuentra, más allá de que si está en riesgo económico o no, que esto también habría que entenderlo como una inversión, ¿no? De que China está intentando hacer una inversión de estabilidad en donde todo lo que ahorita exportan para poder sacar adelante, digamos que su crecimiento económico, están tratando de invertirlo en hacer que su propio consumo interno sustituya el nivel de exportaciones y su dependencia de esa balanza comercial que les ha dado tanto crecimiento al exportar. Digamos que esa forma de utilidad, ¿no? Y tratar de hacerse cada vez más autónomos e independientes. Y creo que es para allá hacia donde va todo el mundo. Creo que es para allá la propia lógica en que los países están haciendo más astutos, por decirlo así, en cómo utilizar a sus amigos y también en cómo tratar de anticiparse a sus enemigos y al mismo tiempo en cómo anexar a sus vecinos, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo de una u otra manera con Estados Unidos es tratar de delimitar ahora sí que entre exageraciones y entre un discurso hiperbólico, que es precisamente este discurso exagerado, el decir, tú y yo estamos aquí a muerte. No, ni se te ocurra irte con China, ni se te ocurra diversificar de más. Lo mismo ocurrió con Canadá. En ese discurso hiperbólico, la realidad es de que lo que se pone sobre la mesa, pues siempre va a ser de lo que Estados Unidos más ha apostado, que es su capacidad militar y su capacidad de agresión en un punto dado. Entonces, es muy evidente que Claudia Sheinbaum está tratando de posicionarse desde una posición
de superioridad respecto a lo que fue, si comparamos Canadá con Justin Trudeau cuando todavía estaba ejerciendo como líder, ¿no?, de la nación canadiense y ahora sí que representante del país de forma oficial en el Ejecutivo. Pero la realidad es de que fue muy inteligente Claudia Sheinbaum al ver o al prever que cuando un bully se te pone enfrente, pues tú no puedes agachar la cabeza, porque si la agachas, evidentemente la carga que te van a poner la siguiente vez es del doble o del triple hasta que te dobleguen por completo. No quiere decir que México tenga toda la capacidad para doblegar a los Estados Unidos. Significa simplemente que en esta suerte de juego psicológico que implica un momento previo a negociaciones que se vienen, y eso simplemente ocurre en todos lados, tú tratas de demostrar una cierta fuerza, un cierto grado de autodeterminación, de autonomía, de libertad que puedes ejercer, incluso de agresividad. Y este estilo que ha venido tomando Claudia Sheinbaum y el gobierno de México en tratar de cortarle un poco a la agresividad de Donald Trump por medio de esta ironía, ¿no? Me parece muy elegante. En mi opinión, es un juego muy elegante de dialéctica, porque no te tienes que poner, ahora sí que como de quien viene lo tomas, sabes que están en una posición de negociación, sabes que finalmente estamos a muerte con el tema de una frontera que no se viera a ningún lado, ni nosotros. Y lo único que va a pasar es que vamos a empezar a entrar en una serie de estira y afloje, en esa dinámica de estira y afloje, en donde al final algo se tendrá que acordar. ¿Qué es lo que se va a tener que acordar? Pues bueno, de entrada es evidente, como bien mencionaste, Mau, México tiene muchos recursos naturales, materiales y sobre todo humanos. Esos recursos están, pues, digamos que son más que evidentes y están proyectados en el simple hecho de que, por ejemplo, California y Texas, cuál es la cantidad de población de ascendencia mexicana ya nacida aquí, y también cuáles son la cantidad de personas que han mudado para acá en los últimos años, en las últimas décadas, siendo mexicanos nacidos allá, es decir, tienen una doble nacionalidad. Prácticamente estamos hablando de un poder demográfico que México tiene en los Estados Unidos, en ciertos estados de gran potencia económica, sobre todo ahora. Hablemos de Florida, hablemos de California y hablemos de Texas, por ejemplo, como motores económicos, incluso geográficamente distribuidos en lo que son los extremos del propio país. Esto es importante porque dentro de un país, evidentemente, las dinámicas fronterizas que hay en Texas no son las mismas que se requieren en California, ni es la misma fortaleza, por decirlo así, en la dinámica económica que hay con Florida, ¿no? En donde hay muchos más latinos, venezolanos, colombianos, etcétera. Un estado que está creciendo demasiado, también que hay mucho dinero entrando. Pero Texas, por ejemplo, con toda esta mudanza, ¿no?, de empresas que se están viniendo de California para acá y de muchos mexicanos que por el mismo tema que Houston o Austin les queda muy cerquita de un vuelo hacia Ciudad de México, hacia Querétaro, hacia Guanajuato incluso. Yo cuando voy al aeropuerto, cada que voy a México y me cruzo con gente, pues casi todos son empresarios o migrantes realmente que vinieron desde abajo, que son poblaciones que vienen de rancherías, que vienen de municipios y también gente de alguna manera de orígenes modestos. Y también el otro extremo de la cola, digamos, de esta observación que tengo en este extracto de ojo de buen cubero, veo el otro extremo, que es gente de mucha capacidad económica, de mucha, digamos, potencia de influencia, incluso pues en sus regiones, en sus municipios, en las ciudades de donde son, que han tenido que emigrar incluso por un tema de seguridad para Texas o para cualquier otro estado de los Estados Unidos, pero que mantienen sus dinámicas económicas, empresariales, justamente donde les fue bien y donde seguramente les sigue yendo bien a pesar de lo que pueda ser la inseguridad. Y por otro lado empiezan, ¿no?, como a redistribuir, yo no sé si a retirar sus inversiones, eso la verdad yo no tengo conocimiento. Se me haría más lógico pensar que si México es un país dinámico económicamente hablando, que tiene una dinámica económica mucho más cercana a la economía real que los Estados Unidos, que es una economía financierista, resulta ser de alguna manera antifrágil, resulta ser que la persona que diario saca un dinero porque vende tortillas, porque es una marchanta que va y vende verdura en cada esquina y regresa a su casa simplemente con 30 bolsitas menos de nopales o etcétera,
ese día la señora ya se quedó, pues digamos, satisfecha con sus ventas, ¿no? A veces menospreciamos este tipo de economía porque pensamos que la economía más real o de mayor progreso y futuro está en la economía profesionista. Sin embargo, cuando vemos las condiciones de trabajo en México que hay en las fábricas, que hay, por ejemplo, en las clases trabajadoras, que están limitados a un sueldo a veces bastante raquítico, sino casi siempre, resulta que la gente que se arriesga más, incluso puedan ser personas sin tantos estudios, pero con una cierta independencia, tienen mayor posibilidad de progreso económico, ¿no? O sea, la clásica de que el taquero tiene una mejor camioneta que tú que trabajas en algún lugar reconocido de una universidad saliste que tal vez todo el mundo conoce y el taquero, pues, entre una cosa y otra, en 10 años seguramente tiene 4 o 5 casas y tú tienes apenas la hipoteca de la primera a medio plazo, ¿no? Pagada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ese es algo que México puede, es me parece un arma de doble filo, el discurso de la migración, ¿no? Finalmente Estados Unidos e incluso Trump dijo que sí está dispuesto y quiere, ¿no? Que cada vez más personas de cierto perfil, que eso es un filtro migratorio, lleguen a los Estados Unidos pues, para vivir, para hacer una vida, evidentemente para sostener la dinámica económica del país, para sostener a los que están retirados, que en su mayor parte pues evidentemente son los propios nacionales norteamericanos de cualquier etnia, pero que ya son ciudadanos, que han hecho aquí su vida, que se han retirado aquí, que si te fijas, la gente a partir de los 50 años ya no gasta mucho. Sí, en el asunto médico, sí, en el asunto de comidas en general, porque ya no cocinan, no sé, alguna enfermería que requieran, algún centro de rehabilitación. Pero si te fijas, en lo general, la vida económica dinámica de una persona es de los, diría yo, 25, 30 años fuerte hasta los 50 años. Después de eso, tú ya no tienes demasiados gastos porque ya tus hijos ya salieron, ya son ellos los que empiezan otra dinámica, si es que tuviste hijos, ya los gastos que tienes, pues digamos que ya no vas a ir comprando en seres domésticos cada 2 años, ¿no? Bueno, no sé, ahorita con la obsolescencia programada quizás sí, pero de alguna u otra manera tú ya tienes establecida tu dinámica general de vida y comienzas a ser alguien que guarda demasiado dinero porque ya tienes 2, 3, 4 fuentes de ingresos pasiva y entonces ese dinero se estanca, por decirlo así. Claro que se redistribuye cada que te vas de vacaciones o de alguna manera, no sé, consumes de más, pero es cada vez menos, ¿no? No es la dinámica común. Y yo lo veo así con México, o sea, si hacemos un paralelismo, México es un país joven todavía. Claro que toda esta población joven en algún punto va a envejecer y eso va a ser un tema grande que se va a tener que ir programando en México. Este envejecimiento de la población, evidentemente, creo que yo estoy como en ese pico de la media de lo que se llamaba el bono demográfico mexicano hace 10 años. Ya no tengo 20 años, yo ya tengo 34. Sin embargo, todavía soy económicamente muy activo, ¿no? Me quedan 14, 15 años, quizá más, porque cada vez vamos a tener también mayor perspectiva de vida, se supone, pues para generar más dinamismo económico, para que incluso ahora sí que tu edad de retiro se extienda, entonces tienes que echarle más ganas. Pero me refiero a que México es como ese migrante resiliente de alguna manera, y es porque yo admiro a los migrantes, sobre todo a los más modestos, que tienen toda la capacidad y la astucia de salir adelante en países donde ni siquiera de inicio se hablan en el propio idioma, entonces se requiere mucho valor. Y Estados Unidos me parece más una economía ya más madura, acomodada, que incluso pues, se maneja más de manera financierista, donde vive de su deuda, ¿no? O sea, lo que hace Estados Unidos es financiar su propio crecimiento a través de la deuda que emite sobre sí misma para aquellos que estén interesados en apostar porque Estados Unidos vaya a seguir creciendo y vaya a seguir siendo dinámico económicamente, lo cual al menos en los siguientes 15, 20 años yo veo normal, como una perspectiva de estabilidad, con sus vaivenes normales que estamos viendo de volatilidad en el mundo y en los mercados. Sin embargo, México me parece que es interesante saber que su proximidad con los Estados Unidos va a ser que de hecho cada vez más Estados Unidos dependa de México más que de México de los Estados Unidos. Eso es algo que creo que no muchos están planteando hoy en día. Entonces se ha visto siempre como que México depende de los Estados Unidos, ¿no? Que si a Estados Unidos le pasa algo, México se enferma gravemente. Sin embargo, pienso que ha habido una inversión económica, demográfica. Pienso que incluso en cuestión de seguridad, etcétera, por más que México esté pasando por olas de violencia y fenómenos de violencia muy fuertes, me parece que también por otro lado
muchos estadounidenses de ingresos promedio, profesionistas, etcétera, encuentran mejor calidad de vida en México ya. Están dispuestos a hacer una vida en México, incluso no porque se tengan que casar con un mexicano, una mexicana, o vivir de forma definitiva en México, pero encuentran en México una suerte de refugio alternativo a lo que es la volatilidad propia social de los Estados Unidos, ¿no? O sea, el estadounidense promedio dice, sí, los cárteles o etcétera, ¿no? Qué grave. Pero es el americano promedio que regularmente no va a México. Si te fijas, el estadounidense promedio, hombre, mujer, joven, adulto, retirado, que sabe más de México y que ha ido a lo largo de las décadas, su primera opción de retiro es México. No es una cabaña en los Estados Unidos. Esto te dice mucho sobre la percepción. Entonces, ahorita lo que Estados Unidos y lo que Trump está manejando es un asunto de discurso de percepción. Trump sabe que va a tener que ser Estados Unidos cada vez más dependiente de México para obtener mano de obra, por decirlo así, y no solamente barata, no quiero menospreciar eso. De hecho, México tendría que empezar a manejar algún tipo de tratado migratorio en donde incluso la mano de obra que no es calificada en el sentido estrictamente hablando profesionista, con un grado de maestría o de carrera, incluso técnico, pero también incluso sin ningún tipo de estudios, lograr mejores condiciones para que esa gente venga 6 meses a trabajar a Estados Unidos, se lleve su dinero hacia México y con eso empiece a generar dinamismo dentro de sus propios municipios, incluso porque tiene algún proyecto, ¿no?, de levantar un pequeño negocio, ya sea un restaurante, ya sea una tiendita de la esquina, ya sea simplemente construir para poder lograr tener su primer casa y ya con eso en México la haces, ¿eh? En lo general, si un mexicano tiene, en mi opinión, dónde vivir de forma segura, es decir, que ya tiene liquidado ese patrimonio, es mucho más sencillo arriesgarte. ¿Por qué? Porque México, si te fijas, es resiliente, en lo general el mexicano es resiliente en su propia idiosincrasia, también la economía es resiliente, lo vimos en el COVID, y sin embargo es muy desigual. ¿Cómo podríamos contrarrestar esta desigualdad? Encontrando el punto central de solidez para volvernos mucho más resilientes, en este caso robustos, en cuestión de lo que es la clase más trabajadora en México, que también yo incluiría ahí a las clases medias que se sienten clases altas que en realidad tienen una percepción de ingreso, pues que tenemos que llamar que son clase obrera especializada, en realidad, ¿no? Porque se les gana un poco más, tienen un poquito más de perspectiva de crecimiento, de movilidad, porque ya tienen ciertos años de experiencia, entonces saltan de una empresa a otra y te puede ir mejor, pero no significa que seas más rico que el taquero eventualmente, ¿no? Quizá el taquero de repente tiene 10 franquicias y es mucho más rico que tú de forma exponencial. Entonces, creo que puede haber un gran beneficio y lo debe de haber, porque eso se trata de una negociación. México no puede estar pensando, en mi opinión, que es mucho más fácil caer en los brazos de China o de Arabia Saudita o del Golfo, países del Golfo, ¿no? Por más dinero que tengan también esos petroleros. Suena interesante el ir diversificando para que esos pequeños grados digamos que de independencia o autonomía, por un lado no representen una puesta en riesgo con los Estados Unidos, pero por otro, digamos que el día que los Estados Unidos se enferman, si tú a la larga sumas que con esos países emergentes sumas un 20-25% de tu balanza comercial y no el 90%, pues bueno, haces un poco de contraste. Digamos que el día que el taquero no vende 100 tacos y con eso sacó los gastos, pero un día vende 500, con eso saca y compensa lo que otros días no vendió, ¿no? Y de alguna manera siempre va a haber eventos mejores donde a la larga tu promedio y digamos que esa forma de diversificación te va a llevar a dar un salto. Entonces, en mi opinión, México está muy bien posicionado. Estados Unidos lo sabe y por eso está atacando fuerte. Canadá me parece que está incluso en una economía mucho más complicada que la que hoy padece México, si es que padece de una mala economía. No solo porque el gobierno que intentó sostener Justin Trudeau ya de última instancia forzadamente, me parece que dejó de cumplir con la propia ciudadanía. La propia ciudadanía se encuentra como de alguna manera desazonada, ¿no?, con el liderazgo de ese gobierno, además de la forma en que se manejó con Donald Trump cuando hubo esta visita, ¿no? Y como que de alguna manera hincó la rodilla y no sé, o sea, es una posición de debilidad la que estableces y entonces el que es débil no puede pedir. El que es débil está dispuesto a aceptar lo que le den. El que se pone en una posición de fortaleza en una negociación tiene la capacidad de pedir y de que lo rechacen.
pero es este estira y afloja, es este vaivén, de lo cual se trata una verdadera negociación donde todos ganan. Entonces, me parece que Claudia Sheinbaum lo está haciendo de forma elegante. Vamos a ver fricción, evidentemente va a haber fricción, va a haber mesas de negociación donde te toque perder. Lo vimos con el tema del maíz transgénico recientemente, que era un litigio que se estaba llevando entre los dos países desde hace un buen rato. A México le tocó perder. Habrá otras cosas que vayan surgiendo en el camino. Pero creo que, por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos haya reconocido que el tema de las armas es un tema preocupante, que se haya atestiguado legítimamente y legalmente que este tema es preocupante para la seguridad en México, y al mismo tiempo que México empiece a reconocer de alguna manera que sí, efectivamente hay una dinámica nociva, cíclica que hay en la producción de drogas, pero también en el consumo. O sea, estas dialécticas me parece que son donde cuando alguien que llega muy agresivo a la mesa y te das cuenta que también come tacos y se echa sus cervezas, terminas ordenando tacos y cervezas y terminas haciendo un buen trato. ¿Por qué? Porque finalmente encuentras que esas similitudes en cuestión de lo que te afecta, quizás sí puede el otro hacer algo por ti y tú también por él. Entonces, eso es lo que me parece interesante de esta dinámica. Pienso yo que, por tanto, es como cuando alguien se siente atacado o lo ataca, ¿no? O sea, finalmente no atacas a lo que no representa para ti un riesgo o lo que no representa para ti una oportunidad, porque simplemente te es indiferente. Entonces, creo que incluso Trump le ha puesto más ganas en atacar a México últimamente que a Canadá. Y eso nos tendría que decir todo, ¿no? O sea, simplemente México entonces, de alguna u otra manera, geopolíticamente, en cuestión de recursos estratégicos, incluyendo el capital humano, porque en eso está depletado Canadá. De hecho, también tienen que importar muchísima gente, de alguna manera tienen que jalar, ¿no? Todos estos migrantes. Representa el gran poder de México, del cual Estados Unidos y Canadá pues van para abajo. ¿Y van para arriba en qué sentido? Van para abajo en el sentido de su nación originaria, por decirlo así, caucásica. Porque si te fijas, todos estos latinos que están llegando a Estados Unidos desde hace décadas, incluyendo mexicanos, son los que están repoblando esos gaps o esos huecos poblacionales, demográficos, donde los estadounidenses o los que, no sé, 2, 3 generaciones atrás siendo checos, por ejemplo, aquí en esta área hay mucho alemán, mucho checo, sí tienen hijos, pero ya no tantos, ¿no? O si los tienen, son personas que van a heredar el taller familiar del pueblo, ¿no? Y el mexicano llega o el latino llega con más hambre, en mi opinión. Llega a aprender sistemas de cómo funcionan aquí las cosas, llega también con su hambre de poder salir adelante, en donde se encontraba quizá más limitado, y encuentra que entonces tiene una buena combinación entre saber hacer las cosas, porque aprende rápido para salir adelante, pero por otra, pues también tienes un hueco que llenar. Y eso te va a hacer a llevar una sobreproducción de tus capacidades, ¿no? Económicas y de todo tipo. Entonces me parece que México está en ese punto en donde si caemos en la complacencia, no vamos a aprovechar lo que está ahorita en puerta. Pero que si sabemos aprovechar, es decir, si Claudia Sheinbaum simplemente se niega a negociar, esta es una opinión pues, personal, ¿no? Y de experiencia propia. Si cuando uno ve en necesidad al vecino de algo que yo tengo, pues tengo la posibilidad de quedarme pensando que qué padre que necesita de mí y no le echo la mano, o tengo la posibilidad de decir, oye, pues te echo la mano, pero a ver, yo también necesito esto y tú échamela a mí, ¿no? Entonces, creo que si nos ponemos en la perspectiva adecuada de negociación con los Estados Unidos, puede haber una dinámica en todo lo que resta del sexenio, que es muy, muy joven, de muchísimo crecimiento económico y mucho potencial, sobre todo regional, ¿eh? O sea, yo creo que se ha menospreciado mucho desde hace mucho tiempo digamos que la economía espejo que pueden ofrecer regiones de los Estados Unidos operando en regiones, digamos, de contraparte con México, y no nada más como a nivel país, sino que cada vez se va a requerir más, digamos que una perspectiva más chiquita, más municipal o más estatal, por decirlo así, o regional, en donde ciertas regiones de los Estados Unidos tengan mucho más dinámica, incluso que con otros estados de los propios Estados Unidos, y es mucho más dinámica su materia económica, migratoria, no sé, de ventajas con otros estados. Y creo que es algo que se ha venido haciendo, en Querétaro se ha venido haciendo muy bien, por ejemplo, pero yo creo que si ese tipo de estrategias y de políticas
yo diría, públicas, municipales, regionales o internas de un país, las extrapolas y las llevas a ofrecer y a atraer para dinamizar y dinamitar, digamos que esas oportunidades en el sentido de poderlas explotar de la mejor manera, yo creo que nos puede ir muy bien. Y Estados Unidos es consciente de ello, entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a asustar? ¿No? Por decirlo así, que bueno que el gobierno de Claudio Sheinbaum no esté asustado. Me parece que el perfil, por ejemplo, de Altagracia Gómez es un perfil adecuado por lo mismo. Es un perfil que busca justamente decir, ok, tenemos esto, y eso es del comercio, es de siempre, solo que hay que poner límites, evidentemente, a la rapacidad capitalista, que en lo general ha dictado una lógica de una negociación que es mucho más detrimental, por decirlo así, que de ventaja, ¿no? Entonces se trata de no ser aplastado y de no aplastar, se trata más bien de encontrar el punto medio en donde nos respetemos lo suficiente como para que los dos podamos ganar en la mesa de negociación y donde tú y yo tengamos la capacidad de sacar lo mejor de nosotros mismos. Bueno, entonces, como bien dice Isma, pues todo esto apunta a una sola conclusión. Todo lo que mencionó de esta, pues de esta especie de relación colaborativa que vamos a empezar a ver inevitablemente entre México y Estados Unidos, más que entre Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, a raíz de la propia necesidad, sobre todo de Estados Unidos, de pues tener, como bien dices, mano de obra y no refiriéndonos nuevamente a mano de obra barata, sino a mano de obra calificada, como lo es la mexicana, mano de obra que estuvo educada, que hay muchísimos institutos aquí, politécnicos, técnicos, muchas universidades de renombre, de calidad, en fin. Entonces, en realidad la mano de obra de México no es una mano de obra barata, es una mano de obra calificada, inteligente y que sí es, digamos, más asequible, por así decirlo, que la mano de obra en Estados Unidos, que por lo propio de su economía financierista, pues ha inflado bastante los precios de muchos skills, ¿no? De muchas habilidades allá en Estados Unidos. Entonces, por lo mismo, la conclusión a la que podemos llegar es no puede haber o es prácticamente imposible, salvo en casos así muy, tiene que pasar algo muy cañón como para que Estados Unidos invada a nuestro país, como para que Estados Unidos en realidad se le ocurra invadir a nuestro país ahorita. Sí, Estados Unidos ha tenido, pues obviamente, una serie de invasiones a México. Hemos estado en guerra como países, sobre todo, pues en los inicios de nuestros países. Pueden ir por ahí al museo en Ciudad de México, al Museo de las Intervenciones, si alguien se quiere dar una vuelta y aprender de eso. No es algo que esté fuera del platillo durante la historia, pues todo puede pasar. Sin embargo, actualmente, debido a la dinámica económica integrada que hay en América del Norte, sobre todo entre México y Estados Unidos, es muy poco probable que suceda porque esto no beneficiaría al capital. Y como les decimos en este podcast desde hace mucho, sigan el dinero, ustedes sigan hacia dónde va el dinero y van a encontrar la verdad. Y la verdad aquí es que, bueno, contándoles una anécdota, yo vivo acá en el estado de Querétaro, en la ciudad, y pues hace mucho que no me tocaba estar atorado en el tráfico. De la forma en la que estuve ayer, se suscitaron varios hechos que provocaron un tráfico intenso. Y pues afortunadamente yo pues trabajo desde casa, entonces la realidad es que no salgo tanto. Y ayer, si tuve que salir, tuve que cruzar toda la ciudad. Y en ese ramo de casi 2 horas de tráfico que me eché, no sabes, Isma, la cantidad de coches americanos que vi. O sea, de coches con placas de Utah, de Arkansas, de Texas, de California, de Florida, e incluso de Nebraska llegué a ver. Y pues ya no estamos en fechas así decembrinas como para decir, bueno, son los migrantes, ¿no? Que vienen aquí a visitar a sus familias y demás. La realidad es que cada vez, y yo que también últimamente he visitado varios zonas, colonias residenciales aquí en Querétaro, cada vez veo muchos más ciudadanos americanos que antes. Antes veíamos mucho aquí en Querétaro, por ejemplo, o en el Bajío en general, la llegada de migrantes procedentes de países asiáticos, ¿no? De Corea, de Japón, de China. Y actualmente es más la cantidad de personas de Estados Unidos que están llegando. O sea, de verdad, tú vas a un Starbucks en alguno de estos lugares como Cibatá o Saquia o esta parte como de Querétaro un poco más nueva, digamos.
y escuchas inglés todo el tiempo y no es gente que esté trabajando, gente mexicana que esté trabajando para empresas estadounidenses, no, es gente estadounidense trabajando aquí. No siempre para empresas mexicanas, pero sí trabajando como desde en remoto, ¿no? Para empresas americanas, pero viviendo aquí. Porque como bien dices, es una opción de retiro segura para los que ya se van a retirar, pero también ya es una opción buena de calidad de vida para una familia joven estadounidense que piensa en venir a México, porque como bien dices, la calidad de vida es más o menos en algunos temas, claro, sí hay diferencias en algunos temas, pero es similar o incluso mejor en algunas ciudades industrializadas de México, como lo es Querétaro, como lo es Puebla, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que en algunas ciudades de Estados Unidos por el tema de que hay allá de violencia en cuestión de crímenes, o sea, en crímenes, la criminalidad común, digamos, lo que son asaltos, robos, todo este tipo de cosas. O, por ejemplo, también violencia relacionada a las armas allá, ¿no? Es muy diferente tener el miedo latente a que entre alguien a hacer un tiroteo en un supermercado porque quiere matar mexicanos, a un tiroteo aquí en Querétaro, en alguna zona donde sabes que a lo mejor es en un lugar que sabes que se lava dinero, este tipo de cosas, ¿no? O sea, aquí en México más o menos sientes el pulso de dónde no te debes de meter porque te puede agarrar un fuego cruzado entre bandas criminales, que es muy real esa violencia y es terrible. Sin embargo, si tú vas a una plaza comercial en México, pues es poco probable que a ti te toque ser una víctima directa, digamos. Sí, indirecta puede pasar, pero directa no. No va, a menos que tú estés metido en algo, ¿verdad? Sin embargo, pues es poco factible. Entonces, a raíz de esto, de digamos, esta bonanza que está teniendo México, este momento que tiene como refugio de expatriados, que es una forma bonita de decirle a migrantes de países donde no había tanta migración antes, emigración, pues en realidad corresponde al hecho de que México está tomando relevancia por este tipo de economía que mencionas. Y este tipo de economía es precisamente lo que un gobierno como el de Trump busca que se genere de nuevo en Estados Unidos para tratar de solventar la crisis que ha dejado estas décadas de mantener una economía financierista que realmente pues está en el aire, ¿no? Son burbujas y hemos visto cómo han tronado, cómo tronaron en 2008, en 2009 con la crisis del mercado de bienes raíces allá en Estados Unidos. Entonces, saben la debilidad que tienen y necesitan para competir con una China, por ejemplo, que es una economía pues a todas luces mucho más avanzada, la más avanzada del mundo, diría yo en este momento, la más integral, pues evidentemente necesitan competir. Por lo mismo, esta serie de imágenes y de videos que vemos de los intercambios y arrebatos de Trump con Sheinbaum, más que nada de Trump, ¿no? De su parte, es solo lo que vemos adentro de la caverna. Afuera de la caverna están tratando de hacer pactos, están tratando de hacer negociaciones porque saben que para los estadounidenses, el gobierno allá sabe que para poder competir necesitan a nuestro país. Somos al fin y al cabo no su patio trasero, como algunos aquí en México un poco malinchistas dicen, pero citando un poco a la administración de Reagan en su momento, somos la especie de panza de Estados Unidos, como el belly, ¿no? El core. Somos esta potencia manufacturera que cuando Estados Unidos la ha necesitado, ha estado ahí en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Que básicamente casi todos los hombres estaban dedicados al esfuerzo de guerra, tanto en el campo como en los alrededores, pues necesitaban una potencia manufacturera para mantener no solo el esfuerzo de guerra, sino a la gente en Estados Unidos, y ese fue México en su momento. Entonces, se viene una época de crisis muy fuerte en el mundo por la tensión geopolítica que hay. Por lo mismo, Estados Unidos sabe que necesita nuevamente pues, a su aliado de confianza, más cercano, más barato logísticamente para mandar cualquier cosa. Entonces les aviso y les puedo así asegurar, podría apostar mi dinero en eso, que no vamos a tener en ningún momento una incursión que haga que peligre la relación diplomática comercial y el tratado que tenemos actualmente entre Estados Unidos y México. No va a existir. Sí pueden existir arrebatos de cualquier tipo, pero al final es política. Es simplemente para mantener bases de votantes contentas y para perpetuar movimientos en el poder. No sé si tú cómo concluirías, Isma, este episodio. Sí, mira, yo creo que apuntaría un par de comentarios que se me hicieron muy, muy buenos. De entrada, la única diferencia entre expatriado y migrante es que el migrante proviene del sur global, que fue explotado Sí. y ha sido explotado y sigue siendo explotado. Y el expatriado es muy probablemente venido de aquel país que ha explotado
explota y seguir explotando al resto. Entonces, cuando escuchas a un expatriado, no sé, europeo, australiano, pues es porque simplemente, Son migrantes. precisamente, Sí. son personas que han estado en la posición de arriba, ¿no? Y los migrantes son los que han tenido que desplazarse de su lugar de origen, no por una oportunidad romántica de experimentar el mundo, sino por una necesidad real, ¿no? De poder sobrevivir. Y eso hace una gran diferencia. Hablando de eso, y consecuentemente me parece que tengo un par de anécdotas ahí. Eh, Tengo un tío, por ejemplo, que migró hace mucho tiempo a los Estados Unidos y que alguna vez contó que cuando se les paró una máquina en alguna fábrica, pues él vio muy fácil cómo repararla. Nunca estudió ingeniería, nunca estudió técnica en algo, ¿no? En cuestión de mecatrónica o etcétera. Simplemente se le hizo muy lógico haz de cuenta que la máquina no sé, sacaba agua o algo así, y de alguna manera dijo, pues si ponemos 4 o 5 franelas ahí en el boquete, pues ya no sale el agua en lo que llegan los técnicos y no paramos la línea de producción. Y eso creo que le ahorró a la empresa no sé cuántos cientos o decenas de miles de dólares de haber estado parada todo el día, porque además aquí en Estados Unidos es muy de que no, yo puedo ir hasta mañana porque ahorita no tengo el equipo que pueda certificar que va a quedar eso hecho, entonces mejor mañana porque tampoco me quiero meter en un entuerto legal donde me demandes porque no quedó bien reparado, ¿no? Sí. Entonces, digamos que este tipo de situaciones es por la que muchas empresas mexicanas son buscadas por otras empresas de Estados Unidos o europeas o incluso perfiles mexicanos, porque somos creativos, ¿no? O sea, ahí tenemos el ejemplo de Guillermo del Toro, por ejemplo, por mencionar alguno. Somos creativos, somos imaginativos, somos personas que resuelven. Y a veces, más allá que la teoría, necesita resolución. Y lo que ahorita estamos viendo es precisamente una complementación de asimetrías, ¿no? Si a Estados Unidos le falta algo, México lo puede proveer. Si a Estados Unidos le está sobrando algo, México puede proveer también esa capacidad de demanda, ¿no? Por decirlo así. La compra. Y esto va muy de la mano con lo que dices, ¿no? Quizá a Estados Unidos le está faltando lugares mucho más socialmente, digamos que estables para vivir en su dinámica, ¿no? General, social, etcétera, cálida, etcétera. Y por eso mucha gente con familias jóvenes dice, no, mejor vivir en México que Estados Unidos. Yo escucho a mucha gente diciendo que están huyendo a los Estados Unidos porque socialmente ya no le ven viabilidad. No dicen que económicamente. Económicamente se llevan sus contratos, pero se van a lugares donde socialmente es más viable vivir, porque no viven deprimidos, porque viven, digamos, en dinámicas mucho más cálidas. Lo mismo que si se van a Vietnam, por ejemplo, gente de mucha lana se está yendo a Vietnam, siendo estadounidenses desde siempre, por decirlo así, que además también el estadounidense promedio siempre ha sido un migrante, si nos vamos a la historia, ¿no? O a Tailandia. Y ellos mismos mencionan, y es gente que ha estado trabajando en lugares muy poderosos, digamos, de mucho poder económico, de mucho privilegio, que viven mejor que nunca siendo retirados o ni siquiera siendo retirados, porque viven, entre comillas, vidas más reales en sociedades donde realmente todavía se aspira a salir adelante, donde la cuestión social es mucho más cálida, casi que tribal, ¿no? Y eso es lo que a veces hace falta, la complementariedad. Entonces voy a la misma, ¿no? O sea, al final México tiene mucha capacidad de exportación de gente y vuelvo a pensar que cualquier mexicano que migre tiene total capacidad para poder salir adelante en otros países, sobre todo en Estados Unidos, y que de alguna u otra manera me parecería que también estaría muy bien, y si nos escucha o llega a este podcast a alguien del gobierno mexicano encargado de tales temas, que cada vez se hagan más centros que faciliten la adaptación o la adaptabilidad, incluso nodal, económica y social de mexicanos en el extranjero, ¿no? O sea, imagínate que tengamos la capacidad como migrantes en México, que alguien decida irse a los Estados Unidos por la razón que sea y que diga, si voy al consulado o si voy a la embajada, hay una zona o hay un programa en donde, y puedo estar hablando sin saber porque la verdad yo no soy experto en eso, pero se me haría que si ya existe, habría que fortalecerlo, y si no existe, habría que crearlo o darle mayor promoción, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene mucho espíritu emprendedor, que migra a Estados Unidos o cualquier otro país, que ven lo que otros no ven
porque Sí. el pescado que nace en el agua ya no tiene capacidad de ver que el agua es su medio de subsistencia y el mexicano tiene otros ojos que detecta los detalles o el migrante tiene ojos que detecta detalles que puede rellenar huecos que hacen falta llenar, ¿no? Y es ahí donde está la capacidad de explotar las asimetrías y poder capitalizarlas para bien. Entonces, que serían, por ejemplo, préstamos, ¿no? Préstamos con tasas diferentes, obviamente esto habría que acordarlo, etcétera, pero donde haya una suerte de bypass, en donde si el mexicano no tiene capacidad crediticia en los Estados Unidos a un nivel como lo tenía en México, pueda tener algún mecanismo, incluso entre instituciones bancarias de un país y otro, para ofrecer un término medio de intereses. Es decir, como que su nacionalidad le dé ventajas y al mismo tiempo le permitan irse adaptando para que eventualmente eso solamente sea una transición para su adopción completa en el país al que llega, si es que busca quedarse ahí. Y evidentemente eso se van a beneficiar también, digamos que en esa transición, una parte de origen, la parte de destino, y finalmente lo más normal y lo más sutil es que cuando tú ya vives en un país, ya llevas varios años, pues ya te adaptaste. Y es más fácil después ir a una institución bancaria a pedir préstamo aquí, porque ya sabes cómo se mueve todo. O sea, ya te adaptaste, pero ese punto de transición, digamos que ese aprender a correr cuando sabemos andar, siendo migrantes, representaría para mí un catalizador extremo de potencial para los mexicanos que vienen a Estados Unidos en la calidad que sea de migración, ¿no? Entonces, creo que son esos detalles que podrían ayudarnos a los dos países a dinamizar la economía local de los Estados Unidos, a que la gente, no sé, incluso esta persona puede decir, oye, mis sobrinos están viniendo acá con una visa que yo mismo les estoy patrocinando a trabajar en el restaurante que tengo porque están estudiando todavía y acá les da mejor que si se van a un empleo de medio tiempo en México, ¿no? Ujú. Y está bien, o sea, hay que dejar a la gente ser libre, en mi opinión. Muchas veces se habla del fenómeno, ¿no? De la huida de fuga de cerebros en México. Sí. Y digo, la fuga se da porque no hay opciones, pero cuando tienes opciones y decides regresar, puede que regreses con más Ujú. capital y Más que puede que aportar. regreses con más ideas y tienes más que aportar. Entonces no hay que tenerle miedo, ¿no? Como estas dinámicas de ida y vuelta, más bien hay que explotar las asimetrías en el buen sentido para ser capaces de proveer de lo que otro es frágil o le hace falta o no tiene, y nosotros ser capaces de estar en el entendido de que si tenemos algo que ofrecer, no nos cueste pedir el precio adecuado por lo que ofrecemos. Exacto, es correcto. Al final, pues como bien dices, a donde fueres, bueno, no me acuerdo del dicho exactamente, pero básicamente a donde vayas, Sí, pues trate lo mejor, ¿no? Trata siempre de traerte lo mejor y de aprender. Pues con ese último comentario ya es momento de cerrar este episodio del chisme político. Tranquilos, no vamos a entrar a la guerra Estados Unidos-México 3.0. Bueno, 4.0. No vamos a entrar, tranquilos. Nos hablamos en el siguiente episodio de este podcast. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Bye.